a abordar la vida de Santa Teresa de Jesús. Ahora no vamos a estudiar el libro del Castillo o Moradas, sino que hoy vamos a estudiar el libro de la vida. Vienen sus confesores y le obligan a escribir su vida a sus 50 años. Es espectacular. Descubrir Santa Teresa, te digo que es cautivante. Y vamos a basarnos en una frase que ella tiene al comenzar el libro de la vida, que es la siguiente: tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara. Ya empezamos con el español del siglo XVI, del siglo de oro. Tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara para ser bueno. Entonces vamos a estudiar ese primer capítulo del libro 1, donde Santa Teresa habla de sus papás. Va a ser interesante porque también va a ser una charla para los papás. ¿Cómo analiza la santa a sus padres? Magnífico. Primer punto, entonces, la presentación. 1. La presentación del curso. Enseña la oratoria clásica tradicional que al comenzar una obra, una exposición, un libro, un tratado, un sermón, hay que mostrarle rápido a los oyentes que el tema que vamos a tratar está bueno, interesa. Hay que como hacer morder el anzuelo. Entonces vamos a hablar de la importancia o no de seguir un curso así. Es mucha publicidad, ¿no? Pero bueno, es la oratoria clásica, ¿eh? Hasta Santo Tomás lo dice, que eso es lo que tiene que hacer el primer la introducción de una obra, es enganchar. Entonces vamos a hablar de la bondad o necesidad de saber, de conocer la vida interior, la oración. Después, en la introducción del curso mostraremos la obra de Santa Teresa, su pluma. Hoy no vamos a abordar directamente el tema del libro de las moradas, después lo vamos a ver, que esta es su obra cumbre. La presentación del curso. Este asunto de rezar, de tener vida interior, una vida espiritual, es un asunto, un problema que se circunscribe, se limita a las monjas. Ahora están allá, después van a estar allá, así vamos a poder hablar de ellas. A los curas, así como cierto, podríamos decir, eso es cosa de... Y un cura dirá, esto de la vida interior es un asunto solamente de los santos. O sea, ¿quién está llamado a tener vida interior? A rezar. Se lo planteo a ustedes. Tener vida espiritual, interior. ¿Qué dice Fernando? Fernando me hace acordar mucho a mi padre, entonces siempre le hago bromas. Mi padre dirá, no, mira hijo, eso es para vos, ¿eh? No me venga con tema. Era contador público, así que esto, cosa concreta, ¿cuánto necesitas? Bueno, yo te pago y ya está. La vida interior es para algunos. ¿Es posible para un laico? Usted puede estar jubilado ya. Para un laico, no, porque ya uno empieza a hacerse más sabio de grande. Bueno, el padre Paglarani nos decía en el retiro sacerdotal que tuvimos la semana pasada, hace 2 semanas, nos decía mientras. Nos decía así simple. Un sacerdote grande, o es un santo, o es un viejo soltero.
Así, nos dan palo también, eso está buenísimo. Entonces, ya de grande es verdad que uno se hace santo, y él describía sacerdote santo, que va siguiendo, que tiene la sabiduría de Dios. O también de grande uno puede decir, ya está, no, eso, no me vengan a mí con oraciones, no, ya está. Esto. Para un joven, la vida espiritual, la vida interior, es algo posible, es algo conveniente, sí, sería bueno, o es algo necesario. Es la pregunta. Ciertamente, la respuesta es que es necesario. La oración, la vida de oración, es necesaria para la salvación y sobre todo máxime para llegar al cielo, de manera santa, sí, perfecta. Aunque sea en el último momento de nuestra vida, cuando quizá estemos agonizando y llegue un sacerdote a asistirnos, ahí nos salvaremos por tener vida interior. De interiormente decir, Señor, creo, perdóname. Y ese Señor, creo y perdóname, va a ser un acto de vida interior, de oración. Entonces la oración no es optativa, es necesaria. Oportet semper orare, dice nuestro Señor. Versículo 1 capítulo 18 de San Lucas. A veces uno aprende todas estas cosas para disfrutar con los protestantes o para conocer la Escritura. Conviene siempre, oportet, es necesario siempre rezar. Lo dice nuestro Señor. Pero no es fácil la oración. Para nosotros, sacerdotes, para los religiosos, no es fácil la oración, porque es la parte más alta, la cumbre de nuestro espíritu, de la inteligencia humana. Imagínense, entra en contacto con Dios nuestro Señor. Increíble. No es fácil rezar. Incluso uno se puede preguntar, yo ya llevo no sé cuántos años rezando. Mi papá me decía, en broma, hijo, ¿rezas? Yo era sacerdote superior de distrito. Ve a misa y comulga, me decía, pero era en broma. Hijo, rezas. ¿Cuántos años uno rezamos? Y decir que uno reza bien es difícil, es muy difícil. Está buenísimo, así eso apuntamos. Y ustedes, ¿saben qué? Pueden rezar y muy profundamente. ¿Verdad que será quizás un segundo en relación, qué sé yo, a 2 horas rezando? Bueno, 2 horas ustedes no me imagino. Quizás será un microsegundo en los 15 minutos de rosario que rezan diariamente. Pero si uno en ese microsegundo habla con nuestro Señor, ¡wow! Espectacular, ya está, o sea, ya está el día hecho, por decir así. Imagínense la comunión, la Santa Misa. Ustedes pueden rezar, y rezar muy profundamente. Pero claro, son instantes, después uno está constantemente luchando. Es difícil rezar, pero es lo más grande que puede hacer el ser humano. Tener contacto con la divinidad, con el Creador. Y para esto necesitamos una guía. Y vamos a tomar como guía a Teresa. Jesús Cepeda de Ahumada o Ahumada Cepeda. Sánchez Cepeda de Ahumada Ávila. De Ávila. En esa época podían, de hecho algunos hermanos tenían el apellido de la madre y los otros tenían del padre. Ahumada era la mamá, Cepeda era el papá. Entonces primero es de la bondad del curso. Es el comercial, ¿no es cierto? ¿Es necesario no rezar? Es necesario rezar. Tener vida interior. Y ahora vemos
nuestra guía. Santa Teresa de Jesús, nuestra maestra. Teresa de Jesús nace en 1515, muere en 1582. Es llamada Mater Spirituale, madre de las almas espirituales, o sea, de aquellos que quieren dedicarse a la vida espiritual. Mater Spirituale, la invoca la Iglesia, madre de los espirituales. Entonces ella va a ser nuestra madre, nuestra maestra, nuestra guía. Es espectacular, descúbrala. Yo de hecho he traído muchas hojitas para que voy a distribuir, no creo que alcance tanto. Siempre traigo de menos para que si son menos ya diga, bueno, no, es justo, está lleno el curso. Teresa es llamada entonces madre, hay que descubrirla como madre. Yo el otro día revisando el libro que me introdujo a Santa Teresa, lo compré mi primer año siendo superior de distrito en México. Porque a todos los libros los firmo y pongo la ciudad y el día que mes que lo compré. Dice Ciudad de México 2006. Lo compré porque fui con un compañero que era el padre Bonifaz, que es conocido en las redes, pura influencer. Fuimos había una liquidación de libros ahí cerca de la Basílica de Guadalupe, una librería católica, y había unos libros espectaculares. Entonces me dijo, padre, ese libro está muy bien, quiero verlo bien, se llama. Una introducción a la vida espiritual de Santa Teresa de Jesús. Yo lo compré y dije, dice que está bueno. Con todos los problemas superior distrito, viaje aquí y allá, ¿quién me voy a poner yo a cosas espirituales? Perdón, no los quiero escandalizar, ¿no? Y después hay que tener siempre buenos libros en casa. Señores papás, tengan buenos libros en casa, son una bendición. Porque si alguien lo agarra y se pone a leerlo, quizás lo va a salvar. Yo de pronto lo agarré y empecé a engancharme. Y me daba vergüenza, yo, hombre, leer un libro de una monja para colmo. Pero te empieza a enganchar, porque es muy cercana. Leer a Santa Teresa es como que no es muy catedrática, no, la ves ahí, es como que se te empieza a meter, o sea, pará. Está buenísimo. Entonces por eso es madre de los espirituales. Guía, referencia, madre de las almas que quieren tener vida espiritual. Esa es nuestra guía. Santa Teresa de Jesús. Es un alma que reza. Entonces lo que va a escribir lo hace con conocimiento de causa. Ella sabe lo que es rezar. Es un alma que funda una congregación de almas que rezan. O reforma una congregación de almas religiosas que rezan, que son las carmelitas. Forma el Carmelo descalzo, por decir así, reformado, el más estricto. Entonces, funda una congregación de almas que rezan, y es magnífico ver el desarrollo, no lo vamos a poder ver, pero cómo se empiezan a multiplicar las fundaciones, hasta te matás de risa. Me ha pasado ahora en el retiro, en la hora de la siesta, que uno va a tirarse así ya para buscar, y uno empieza a leer a Santa Teresa y te matás de risa, pero literal. Cuando fundaba entonces Santa Teresa, ahora estaba leyendo las fundaciones justamente. Es un alma que escribe sobre cómo rezar, porque se lo manda a la obediencia, o sea, sus superiores, sus profesores dicen, mire monje, usted va a escribir sobre cómo rezar. Y los libros que escribe son sobre la vida espiritual. Es un alma que alienta a rezar. Eso también, eso engancha mucho. Santa Teresa de Jesús es un alma que nunca ha cometido pecado mortal. O sea, un alma limpia. Es el Papa Gregorio XVI que la canoniza, justamente en marzo del año 1622. Estamos cumpliendo ahora en este momento 4 siglos, ¿correcto? 1622-2022, justo. 4 siglos. Y cuando la canoniza, dice, esta santa nunca cometió pecado grave. Imagínense qué alegría, ¿no? Un alma inmaculada, limpia. Inmaculada no, porque ya hasta vamos a ver su vida pecadora. Teresa, por favor. Vamos a ver su vida pecadora. Pero son de pecados no mortales, no graves, no una cosa así que rechaza a Dios porque... No.
las miserias humanas, ¿no? Pero muestra mucha misericordia al pecador, y eso es buenísimo. Por eso me enganchó a mí, yo pecador. Porque vos lees y ella se confiesa como ruin, miserable, horrible, desgraciada, pero no, nos está alentando. Y ahí es cuando uno se empieza a animar, y ahí es cuando empiezas a salir de tus miserias, del fango donde uno está, y te empiezas a levantar, porque tiene una madre que con misericordia te dice, vamos, se puede. Es magnífico. Santa Teresa realmente en sus libros alienta a rezar. Y es un alma que cautiva con su modo de presentar la oración. Esa es nuestra guía. Ahora vamos a ver, nos vamos a este punto de la presentación, es descubriendo su pluma. No es fácil leer a Santa Teresa de Jesús. Disculpame, Teresa, pero es así. Es complicado. Yo creo que más de uno aquí ha intentado empezar a leer a Teresa y te quedas ahí como trabado. Es muy difícil. Yo al libro de las moradas, yo me lancé con ese libro, medio suicida, pero había elegido un libro de 1500 páginas de introducción al libro de las moradas, que debe tener, no sé, 100 páginas menos. No es muy largo. Me leí todo el otro libro, lo medité al libro que se llama Quiero ver a Dios, muy bonito, del padre Eugenio del Niño Jesús, un carmelita que murió en el año 1970, o sea, contemporáneo, reciente. Me puse a leer a Santa Teresa de Jesús en las moradas, pero dificilísimo. Leí una vez, más o menos. Tenía que leer por segunda vez párrafos. De hecho, yo les traje ahora a ustedes párrafos. Lees una segunda vez y empezás a ver dónde está el sujeto, el predicado, el verbo, cuál es el complemento. Literal, si no, no se... Además, Teresa de Jesús es mujer. Y una mujer llena de gracia. No de gracia sobrenatural, de gracia natural, muy viva en su inteligencia. Es muy Por eso es que cautiva leer la Santa Teresa, porque va hablando de esto, de pronto te cambia lo otro, regresa, dice, che, ¿dónde estaba? Literal, Entonces, primero que te cuesta el español, que es antiguo. Entonces los giros, ¿qué quiere decir acá? Lo buscas, lo googleas y no aparece porque, no sé, atádome la obediencia, dice, habiendo atádome la obediencia. Vos buscas atádome y no sale, claro, tenés que separarlo, atádome, habiendo. Entonces te cuesta el análisis gramatical, sintáctico. Es un español antiguo, entonces hay palabras que ya no se usan, que significan otra cosa. Santa Teresa que va cambiando de aquí para allá. Y Santa Teresa que está hablando de cosas que uno, miserable, pecador, que uno principiante en la vida de oración no entiende nada. Además tiene apariciones, milagros así, pero extraordinarios. Entonces vos quedás pero re mareado. Bueno, el curso de ahora es intentar introducirlo a leer eso. Yo lo leía una vez, lo leía por segunda vez, por tercera vez lo subrayaba. Y la cuarta vez lo meditaba. O sea, leía, a ver, me quedaba 20, 30 minutos pensando en cada párrafo, y más o menos. Entonces, no es fácil leer a Santa Teresa. Vamos a hacer la prueba. Juan, Rafael, póngase acá adelante, tienen que leer delante de todos. No es broma, es broma. Esto sí. Son 50 y tienen que distribuirlo cada dos, más o menos. Tienen que juntarse con el de lado y leerlo. Yo lo voy a ir leyendo, así que no va a ser necesario tenerlo, pero sería bueno que... Mi idea era que lo tengan en mano y después se lo lleven para que queden enganchados en la Santa Teresa. Estos libros se pueden encontrar en la nube. Lo mejor sería tenerlo físico. Han llegado algunas obras completas de Santa Teresa, la librería del Padre completa, con un peso de 20.000 pesos. No ha llegado nada.
chiquito, no es necesario, pero me interesaría que más o menos vayan descubriendo. Vamos a ir lentamente, vamos a leer los 2 primeros párrafos para ir descubriendo la manera de escribir. Muy bien, una más que quiera ya porque quiero. No, 3 preguntas que quiere, más. ¿Quién quiere? Bueno, libro de la vida. Fíjense que en el título vida está puesto en itálica o cursiva, porque así es conocido. La vida, Santa Teresa, o autobiografía, más o menos. Libro escrito por la Santa en 1565. A sus 50 años, una persona madura ya, y analiza su pasado. Es espectacular, ¿eh? De hecho, muchos dicen que el comienzo de esas reflexiones, interior, introversión, es muy de la modernidad, que sería precursor, algunos dicen, de la psicología moderna, no sé por qué, es mirarse. Ella lo hace en una reflexión que quiere expresar, mandada por sus superiores, hablar de ella y se empieza, bueno, mira, eso sí, a ver su vida. Prólogo, son los 2 primeros párrafos. Bueno, JHS, Jesús. Lo dedica a Jesús, siempre Jesús. Quisiera yo que, como me ha mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida, diéranme gran consuelo. Punto, stop. Hasta ahí vamos a analizarlo gramaticalmente. ¿Cuál es el verbo? Juan Manuel. No, broma, no te Quisiera yo, o sea, ojalá que me hubiesen dado, dice, así como me han mandado y dado larga licencia, o sea, me dijeron, escribí todo lo que quieras, dado larga licencia, mucho permiso, para que yo escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho. ¿Qué son las mercedes? Gracias, las gracias que Dios le ha hecho. Entonces, ¿qué pasó? La autoridad me han mandado que yo hable de la vida, de los modos de oración y los dones que Dios me ha dado. Quisiera yo que así como me han mandado esto, me la dieran para que muy por menudo significa con mucha abundancia y con claridad, o sea, no así calladito, medio escondido, dijera yo mis grandes pecados y ruin vida. Vil, baja, exacto. Ruin vida. Peor no podría ser. Entonces, pero, bueno, diéranme gran consuelo. Me darían un gran consuelo que me hayan dado permiso para escribir todos mis pecados y ruin vida. Muy por menudo y con claridad. Pero abajo. Mas no han querido. Antes, atádome mucho en este caso. Está genial. Entonces, ella fue y le dijo al profesor, por favor, déjeme escribir mis pecados, todo lo que yo hice. No han querido, antes atádome mucho en este caso. O sea, dijeron, no, atención, no vayas, en ese punto no tenés que decir nada. Y por esto pido, por amor del Señor, quien tenga el lector, tenga delante de los ojos quien este discurso de mi vida leyere, que ha sido tan ruin mi vida, que no he hallado, acá este pasaje es magnífico, que no he hallado santo de los que tornaron a Dios con quien me consolar, porque considero que después que el Señor los llamaba, no le tornaban a ofender. No sé si están tocando el alma de Santa Teresa. Se ve una mujer que te escribe con el corazón, sin dobleces, es directa. Entonces dice, yo quisiera hablar de mis pecados, pero no me han dado permiso. Bueno, entonces, por favor, si leen esto, que tiene visiones del tercer cielo, consideren que mi vida ha sido muy ruin,
Incluso yo he leído vida de santos que se convirtieron al Señor. Pero claro, ellos se convertían y seguían ya santos. En cambio yo recibía una gracia de Dios y volvía a caer. Es fuerte lo que dice. Y ahí es cuando te empieza a alentar, te empieza a enganchar. Uno dice, soy yo. Dios me convertí y yo volví a caer. Bien, perfecto, vamos, sigamos, Sigue diciendo Santa Teresa. Yo no solo tornaba a ser peor, sino que parecía traía estudio. Estudio es una expresión del latín. Estudio es preocupación, ingenio. Vos lo pensás cómo vas a hacer. De hecho, después el término de estudiar es esa como aplicación de la inteligencia para lograr algo. Entonces, parecía que yo traía estudio a resistir las mercedes que su majestad me hacía. ¿Quién es su majestad? Dios, el rey de reyes. Su majestad, estamos hablando de un ambiente que estaba 1565, creo que estaba Felipe II, emperador magnífico. Su majestad, está el ejemplo del rey terreno que hace referencia al rey celestial. ¿Se acuerdan del llamado de las dos banderas? Sí, las dos banderas, ¿no? De Cristo Rey. Retiro, va por ahí. Como quien, entonces, yo como que tenía estudio a resistir la majestad que su majestad me hacía, como quien se veía obligada a servir más y entendía de sí, no podía pagar lo menos de lo que debía. Entonces, tanto fue la presión que hizo de Dios para rescatar esa alma. Rescatar, suena como que estaba muy pecadora, pero hay algo de eso, que Dios la bombardeó así, la llenó de gracias, de manera que ella dijo, no, ya está, no puedo escaparme, tengo que cumplir. Como quien se veía obligada a servir más a su majestad y entendía que si no podía pagar lo menos de lo que debía. Punto. Párrafo número 2. Vio que está, normalmente en los libros de Santa Teresa se va poniendo así el número del capítulo que te ayuda después a leerlo. Fíjense que nos llevó mucho tiempo esta línea, ¿no? Por eso que no es para leer así rapidísimo, es despacito. Pero le empezás a sacar un jugo. Párrafo 2. Y ahí vas, pero ya me entusiasmo yo. Es que como que Santa Teresa contagia un poco, ¿no? Así esa precipitación. Ahora Santa Teresa empieza a hablar con Dios, con Jesús. Y te ayuda al hablar con Jesús. Vos te pones a hablar con nuestro Señor. Sea bendito por siempre, que tanto me esperó. A quien con todo mi corazón suplico, me dé gracia para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan. Relación o exposición, ¿no es cierto? Y aún, empiezan los paréntesis de Santa Teresa. Abre muchos paréntesis muchas veces. Y aún el Señor yo lo quiere muchos días sino que yo no me he atrevido. Entonces me dice, mis confesores me mandan a escribir esto, y aún el Señor yo lo quiere muchos días ¿Qué significa muchos días Hace mucho. Sino que yo no me he atrevido. Entonces ella ve que Dios le pide escribir su libro. Gracias a Dios que escribió su libro, el libro de su vida, porque nos ayuda a nosotros. Entonces ella lo ve, pero como que le estaba sacando la vuelta a nuestro Señor. Y que sea para gloria y alabanza suya, y para quede aquí adelante, conociéndome ellos mejor, ayuden a mi flaqueza, para que pueda servir algo de lo que debo al Señor, a quien siempre alaben todas las cosas. Amén. Porque la oración, el libro de Santa Teresa es una oración. ¿Se acuerdan los que han leído las Confesiones de San Agustín, libro magnífico? Que de pronto San Agustín es como que se olvida que está escribiendo y empieza a hablar con Dios. Y te ayuda a vos. De hecho, a Santa Teresa le tenía mucha devoción a San Agustín. Bien. Ya pueden decir que han leído 2 párrafos de Santa Teresa de Jesús. Nos ha llevado 20 minutos, pero bueno. Esa es la introducción. Ahora vamos a pasar al segundo punto, vamos a llegar a escenas 9. Punto 2. Es el capítulo 1, punto 1. El tener padres virtuosos
Pueden leerlo ahí. Y temeroso de Dios me basta. También habla de sus papás con un cariño, un respeto, aunque ¿saben qué? Va a hablar delicadamente de un defecto de sus papás. Y como que no se lo quiere decir, pero lo hace para advertir a los papás diciendo, miren, aunque los papás tengan muchísimas virtudes, lamentablemente los hijos muchas veces se van por los defectos de sus padres. Atención, es increíble, ¿eh? Es magnífica la exposición. Yo debería hablar de ahora, pero no voy a alcanzar la cronología de Santa Teresa para entrarnos en esto, porque cuando digo tener padres virtuosos, uno debería tener en cuenta la Santa Madre Iglesia. Entonces, ubicar la vida de Santa Teresa de Jesús en el contexto histórico de la Iglesia Católica. Entonces, la Santa Madre Iglesia. Entonces sería hablar de los padres, de todo ese legado que nosotros somos. Si somos algo, es por el legado que hemos recibido de nuestros papás. Es así, de nuestra patria, de nuestra iglesia. Es así. Por eso el corazón de Teresa de Jesús y de toda alma cristiana brota del respeto, cariño a sus padres. Esos padres es también la iglesia, es la patria y es la familia. Vamos a ver esos tres puntos. La Santa Madre Iglesia, la patria España, nuestra patria de hecho, nuestra madre, y su familia. Sería ver el contexto. Yo por razones de, quizás para la próxima charla vamos a ver. Es poco una hora, ¿verdad? No son 18 horas. Vamos a ver, me voy a meter en la vida de ella, porque ya tanta publicidad le dice, la descripción que hace de sus papás, que vale la pena. Ya. Después vamos a ver en la próxima charla la situación de la iglesia y de España en ese tiempo. El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara si yo no fuera tan ruin para ser buena. Entonces, Teresa describe ahora la tierra donde ella ha crecido. La tierra de España, Ávila, Castilla. Pero va a hablar de su familia. Repito, los hijos acá, los que somos hijos, nuestro respeto, cariño, veneración a nuestros papás. No seríamos nada sin ellos. Entonces, ella comienza con ese acto de piedad hacia sus padres. Era mi padre aficionado a tener buenos libros. Y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. ¿Qué significa libros de romance? Libros en el idioma español, porque muchos libros en aquella época se publicaban, se editaban, ahí nomás que se había descubierto la imprenta, en latín, el idioma de los cultos, de los sabios, de la ciencia. Su papá tenía libros en español para que sus hijos leyesen. Entonces ya el papá queda como la referencia intelectual. Bien, es la función del papá, la dirección de la familia hacia la verdad. Y después hace referencia a su mamá. Esto con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar, la mamá es piedad, y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora. Che, sean devotos de la Virgencita, recen el rosario, la mamá. De algunos santos, así comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. Entonces ella ya empieza a tener uso de razón y memoria, recuerdos a sus 6, 7 años, como muchos. Después de hacer esa descripción somera, de introducción de papá y mamá, empieza a describir cada uno de ellos. Era mi padre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos,
y aún con los criados. De hecho, cuenta, te lo paso rapidito, que en esa época había esclavos todavía, o sea, gente que no tenía su libertad, que dependía de su amo y señor. Pero el papá, había un esclavo de algunos de sus familiares conocidos que cuando venía lo trataba como si fuese un hijo. Eso es muy cristiano en las familias cristianas, el tener un trato de muchísima caridad y paternidad, incluso con los criados, con la gente que trabaja, siempre con un respeto. Eso es muy... Estamos metiendo en la vida de Santa Teresa. Su papá, ahí paro de leer, tenía como nombre Alonso Sánchez de Cepeda. Era ya conocido por el toledano. Era oriundo de la Imperial Toledo. Se había casado en primeras nupcias y había fallecido su esposa, en el año 1485. Más o menos cuando en esa época se estaba inaugurando el templo de Tenochtitlán, en México, y para la inauguración se mataban, no sé, hay cifras de 40.000 a 80.000 indios matados ahí, sacados del corazón. Por esa época nacía. Mientras estaban así en México, él estaba en Toledo, hermosa ciudad. Y bueno, se casa en primeras nupcias, fallece, de ahí le quedan dos hijos, van a ser los hermanos mayores de Santa Teresa. Era de piedad con los pobres y criados, de familia religiosa. De hecho, un tío, Pedro de Cepeda, que vivía en Ortegoza, es un pequeño pueblito que está al sureste de Ávila. Este tío le regala un libro que va a ser fundamental para ella, el tercer abecedario de la vida espiritual, no me acuerdo del autor, después lo vamos a ver. Ese libro que se lo regala a Teresa a sus 18 años va a ser fundamental para que ella empiece a desarrollar la vida espiritual más profundamente. Y ese tío se va a hacer religioso, de grande ya. Ahora sigue describiendo a su papá. Era de gran verdad. De gran verdad significa una palabra, un nombre de palabra. No de verdad. Jamás nadie le vio jurar ni murmurar. Ahí ya habla de nobleza, de alma. Eso de murmurar es, lamentablemente, de nuestras partes no nobles. Una persona que no murmura es una persona noble. Y era época de hidalgos en España. Muy honesto en gran manera. Es genial la descripción que hace de su padre. Realmente su papá es fundamental para Teresa de Jesús. Santa Teresa guardará esa rectitud toda su vida. Santa Teresa nunca hablaba a las espaldas. Era de palabra franca. En el capítulo 7 dice Santa Teresa: en esto de hipocresía y vanagloria jamás me acuerdo haberle ofendido. Ese es genial. Porque ella empieza a describir que ella era muy ruin, capítulo 7, ¿no? Después, un desastre, pecadora. Pero abre un paréntesis que es re largo y dice, bueno, pero jamás de hipocresía y vanagloria. Jamás me acuerdo haberle ofendido en esto. También ella era muy franca, era de no hablar a las espaldas. Su padre va a ser un alma muy profunda. De hecho, en los últimos años de su vida se entregará a la oración y vida interior. Fue de apoyo de Santa Teresa cuando su hija no andaba bien. Increíble, ella era religiosa ya, andaba con grados místicos ya de oración, pero todavía no se lograba separar de las vocaciones de pecado. Si lo resumo, es que era demasiado sociable, muy parlanchina. Y su papá en ese momento la va a ayudar mucho. Iba a hablar con ella y en un momento le decía, bueno, hija, te tengo que ir a rezar. Y ella quedaba con un cargo de conciencia, porque su papá era laico. Ella era consagrada y decía, mi papá se preocupa más de la oración y yo le estoy esquivando a Dios en la oración.
Ahora va su mamá. Hace una segunda descripción de su madre. Mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades. De hecho, Beatriz de Ahumada se casó muy jovencita, a los 14 años. Increíble, ¿no? En esa época era normal, pero como que se había hablado cuando fue el matrimonio, como que era muy jovencito, o sea, como que... De hecho, Santa Teresa, cuando tenía 14 ya andaba pensando en casarse. Y ella con su justa razón, porque si su mamá se había casado a los 14, ¿por qué ella no se iba a casar a los 14? El papá no pensó eso, la mandó a un internado. Literal, ¿eh? Literal. Cuando se casa a los 14 años, don Alonso tenía 24. Bastante más grande. Tuvo casi 20 años años casada, 9 hijos. Era de una familia con abolengo en Ávila. Tenían propiedades y ciertas riquezas, los Ahumada. Fueron grandes los trabajos que pasaron, sigue diciendo Santa Teresa, fueron grandes los trabajos que pasaron el tiempo que vivió. Murió muy cristianamente. Grandísima honestidad de su mamá. Con ser de harta hermosura, jamás se oyó que diese ocasión a que ella hacía caso de ella. Porque con morir de 33 años, ya su traje era como de una persona de mucha edad. Es increíble la descripción. Entonces su mamá, muy jovencita, 33 años, muere, con 9 hijos, se había casado a los 14. De gran hermosura y gracia. Yo creo que eso Santa Teresa, la gracia que tenía, no de hermosura física, sino de esa como espontaneidad que cautiva, porque esa es una gracia espiritual del alma, la inteligencia, la chispa, la avidez, la rapidez. Eso me parece que lo hereda de su mamá. Y con ser de harta hermosura, jamás dio nada a pensar nada extraño. Siempre muy bien vestida. Ay de las mamás por sus modas vanidosas. Doña Beatriz era de una gran bonomía. Bonomía es trato afable, agradable, bueno. Dice, Santa Teresa, así la describe a su madre, muy apacible y de harto entendimiento. Una mujer de paz, agradable, pero de harto entendimiento, muy inteligente, despierta. A veces a uno le pasa que uno se da cuenta que está frente a una mujer muy despierta. Uno dice, wow. No por nada, ¿no? Sino que te das cuenta, rápido, vale. Considero, hace una descripción en el libro. Fíjense que al final de la página 1 dejo 3 puntitos, porque ahí me salté una parte del libro de la vida que ustedes pueden leer y no les va a resultar difícil con esta introducción. Este está genial, el número 3, el último párrafo de la primera página dice: éramos 3 hermanas y 9 hermanos, 12. Todos parecieron a sus padres por la bondad de Dios en ser virtuosos, si no fui yo, aunque era la más querida de mi padre. Está buenísimo eso. Se confiesa así, yo era la más querida de mi padre. La favorita, una niña llena espontánea, llena de vida. Quizás a su papá le hacía acordar a su mamá. O sea, su papá, cuando muere se quedaba viuda, claro, se acordaba de su esposa. Y llena de vida, Teresa. Hace bien dar mucho cariño a los hijos, eso le da fuerza. Teresa tenía una fuerza increíble. Quizás por el cariño que recibió de su familia. Y eso que fue huérfano a sus 12 años. Pasemos yo me estoy distrayendo. Pasemos al párrafo 7 de la abuela. Acuérdame que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de 12 años, poco menos. Como yo empecé a entender lo que había perdido, a una madre había perdido, a sus 12 años. Afligida me fui a una imagen de Nuestra Señora. De hecho, esa imagen de Nuestra Señora se puede venerar actualmente en la Catedral de Ávila.
una catedral espectacular del siglo X, creo, 10 y 11 la construcción. Está esa imagen donde Santa Teresa se pone a llorar a sus 12 años, cuando se da cuenta que había quedado huérfana. Y le dice: madre, ahora sé, Virgen Santa, ahora sé tú mi madre. Y supliquéla, fuese mi madre con muchas lágrimas. Es espectacular. Vamos a seguir. Ya. Antes del capítulo 2. Fíjense que dice capítulo 2 y después está en letra más chiquita, en itálica, el título de ese capítulo. Te explica como un adelanto. Eso cuando se metan los libros de Santa Teresa van a ver que siempre está capítulo tanto y te explica qué viene. Acá en el capítulo 2, por ejemplo, dice: trata cómo fue perdiendo estas virtudes y lo que importa en la niñez, tratar con personas virtuosas, las malas compañías y los malos ejemplos vistos en los papás, esas diferencias. Porque el papá, Alonso Cepeda, no quería libros de novelas, de romances, o sea, de románticas, en su casa, o muchas novelas. Y a su mamá sí le gustaba. Y su mamá se ponía a leer estos libros de romance, novelas románticas, no sé, y de caballería. Peleas y Dulcinea, su majestad. Y se ponía a leer medio a escondidas de don Alonso. Y Teresa vio eso y dice: yo podría haber tenido esa referencia buena de las virtudes de mi madre, pero eso poquito malo que vi, eso se me pegó. Y después no lo voy a poder seguir viendo, vamos a llegar hasta ahí, justo antes del capítulo 2, lo pueden leer para la próxima clase. Después de esa como preocupación de vanidad, románticos, era una niña de 12, 13 años, tenía muchos primos que iban a casa. Su papá era un guardabosques, se dice, que no querían que entre. Pero claro, no lo podía echar porque eran los primos. Y había un primo que estaba ahí, quizás primo segundo, tercero, cuarto, no sé, o sea, medio familiares. Teresa empieza ya a ponerse perfumes, a hacerse la plancha. Era la moda de la época. A ponerse aretes, pulseras y andar con gracia. Nada grave, ¿eh? Porque ella va a confesar: yo nunca había hecho nada que falte a la honestidad, a la pureza. Y, claro, esa mala compañía. Y el papá estaba muy atento. Su mamá se daba cuenta que había una prima que era de tratos muy livianos y la quería sacar, pero no la podía sacar porque era prima. Y eso le empezó a caer y le hizo daño para toda la vida a Santa Teresa. Eso también es triste para nuestra vida. Bueno, podemos corregirnos, gracias a Dios, pero hay cosas que nos quedan desde nuestra infancia y adolescencia que después no es fácil revertir. Vamos a terminar con las últimas líneas antes del capítulo 2. Es el número 8. Los dos últimos parrafitos que comienzan diciendo: cuando voy a quejarme de mis padres, ay, los papás, tampoco puedo, porque no veía en ellos sino todo bien y cuidado de mi bien. O sea, su papá se preocupaba. Pero sigue diciendo: pues pasando de esta edad, que comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, que según decían, eran muchas, cuando por ellas le había de dar gracias, de todas me comencé a ayudar para ofenderle, como ahora diré. Pasando de esta edad, de la infancia, a la edad que se empieza a despertar la inteligencia. De niños somos todos buenos, pero ya cuando uno es adolescente, la inteligencia empieza a hacer una reflexión, a mirar más profundamente y se empieza a descubrir
Y esta niña, esta jovencita, tenía muchas gracias de naturaleza, que según decía, eran muchas. Es simpática esa confesión de ella. Dios le dio todas esas gracias porque iba a ser madre reformadora. Entonces, después esos talentos, esas gracias que Dios le había dado, purificado ya a sus 50 años, después de años y años de combate, ahora vamos a seguir viendo la historia de Santa Teresa de Jesús, pero años de combate, recién después de tantos años va a estar purificada, sus talentos, sus gracias. Y ahora va a usar esas gracias que, como ella dice, no eran para ofenderle a Dios, para irse en vanidades, en tonteras, estupideces, superficialidades. Eran para servirle. Cuando fueron purificadas esas gracias y talentos, se hace una mujer que transmite, que contagia entusiasmo y amor a Dios y a todo el mundo. Hasta los obispos el obispo de Ávila, habría que seguir, no a poder, pero bueno, yo no me confío. Empezamos 5 minutitos tarde, no pueden decir, pero vamos ahí. El obispo de Ávila, que asume en 1960, justo 2 años que ella empieza a hacer la reforma. Es todo providencial. Pedro de Mendoza, o Mendoza era Antonio Mendoza, empecé que era el nombre. De Mendoza era seguro, de Mendoza. Este santo obispo después va a quedar contagiado de la Madre Teresa. Hasta un momento ella le va a proponer todo, hablaban así de cosas espirituales, hacer la reforma para mejorar la iglesia, y hasta él le quería pedir la bendición a ella. O sea, imagínense el poder de convencimiento que tenía esa mujer. ¿Y cómo hace una reforma? Una monja encerrada. ¿Cómo hace una reforma de fundar un convento tras de otro? Es porque consigue gente, de pronto tiene aquí, allá tiene la gracia inmediata de buscar solución ante el conflicto. La segunda fundación, la de Medina del Campo, es magnífica. El 15 de agosto de 1567. Es una cosa que vos no podés creer, la inteligencia que tiene, cómo va, política, estratégica, vamos a hacer esto, lo otro, tal. ¿Cómo lo hace? Esas eran las gracias que Dios le había dado en su naturaleza, que fueron purificadas. Bueno, todas esas purificaciones van a venir a través de la oración. Entonces, también eso, mis queridos amigos de Santa Teresa, toda la oración, a pesar de nuestras miserias, va purificando. O sea, que todo esto también va a ser alentado. Usted dice, pero padre, soy un desastre. Yo también, y firmo al lado suyo. Pero no hay que dejar la oración, hay que seguir rezando y así se va purificando. Es magnífico. Bueno, a eso quedan invitados. Vamos a rezar. Si hay alguna pregunta después de la oración, quedo a su disposición. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sagrado Corazón de Jesús, dulce Corazón de María, Esa es la salvación del alma mía. y que las almas de los fieles. Santa Teresa de Jesús, y que las almas de los fieles difuntos, Por la misericordia de Dios, descansen en paz. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces va a ser todos los martes a las 8 de la noche.